abandonadas. Ante la polémica que ha generado este anuncio, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación aclaró que la medida tendría sus excepciones para los casos en los que haya una denuncia por despojo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el objetivo es resolver el problema de las casas abandonadas y los fraudes históricos en los créditos, no de quitar viviendas. Oye, Emma, tú estuviste con ese tema del Infonavit preguntándole a la gente, pues con la información que se tenía, qué era lo que pensaba de esta nueva ley, de esta propuesta. ¿Qué te dijeron? ¿Qué tal, mi querida Lili? Te saludo con gusto. Mira, vinimos a uno de los lugares más conocidos donde hay bastantes viviendas, bastantes unidades habitacionales, aquí en la zona del Rosario, al norte de la Ciudad de México. Le preguntamos a las personas, para empezar, si conocían la ley. La mayoría nos comentó que apenas estaban empezando a ver información en las noticias, en la televisión. Yo les platiqué un poquito acerca de cómo iba la situación, cómo era lo que se estaba esperando y sobre todo el objetivo del gobierno de México. Algunos están a favor diciendo, bueno, pues que sí es momento de regularizar muchas casas abandonadas. Sin embargo, también, bueno, pues no es un problema que pase tanto en la Ciudad de México, sino principalmente pasa en el Estado de México. Algunos municipios como Zumpango, como Huehuetoca, como Tecámac, es donde más tienen este problema. Aquí en la ciudad sí se han registrado casos, pero no ha sido el grado que tienen allá en el Estado de México. Y otros obviamente están pues en contra debido a que pues si las personas, la mayoría que ya tienen rentando durante varios años, no se pueden hacer pues dueños de un día para otro de una vivienda. Lo que proponen algunos es que se llegue a un consenso entre los dueños y entre pues los habitantes en este caso para que pues puedan adquirir la casa y que el gobierno actúe como mediador. Esto fue lo que nos comentaron los vecinos de aquí de la unidad El Rosario, aquí en la alcaldía Azcapotzalco. Los dueños que son de las casas, lógico que les va a perjudicar y a los que no tienen les va a beneficiar. No debe de ser, porque no es la dueña, no lo compró, porque ese es, ¿no? Renta. Es abuso. Sería un abuso que quisiera quedar con el inmueble. Está mal porque hay gente que se va, por ejemplo, a Acapulco y deja su casa cerrada y llega gente y la invade. Que diga la presidenta que no los va a castigar, no los va a sacar, no los va a correr, sino que los va a premiar, casi, para mí es un premio. Hay gente muy abusiva, ¿eh? Luego uno de buena gente, renta uno un cuartito o un departamento, y ya la gente, porque ya tiene 2, 3 años, con las manos en la cintura le dicen, no te lo voy a dar. Pero no se trata nada más de llegar e invadir una vivienda que por X del dueño no la está utilizando ahorita. Sin duda sí tiene que haber pues un consenso y sobre todo mesas de diálogo para aclarar a todas las personas las dudas que tengan, sobre todo quienes tienen alguna propiedad y por alguna situación no estén viviendo en ella, precisamente para que no tengan ese problema de que llegue alguna persona a invadirle y pierdan su patrimonio. Tiene que haber muchísima información por parte del gobierno. Por lo pronto, el reporte que les tengo. Perfecto, mi querido Emma, muchísimas gracias. ¿De qué es polémico este anuncio? Fue polémico y todavía va a dar mucho de qué hablar. Emma, gracias, abrazo. Continuamos pendientes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y para despejar, no despojar, sino despejar todas nuestras dudas sobre esta propuesta, nos acompaña Abimael Zavala Martínez, socio director de Zavala y Abogados, especialista en materia inmobiliaria. Como lo ves, Abimael, bienvenido. La gente está preocupada, ¿no? A lo mejor por la poca claridad en cuanto a este programa y porque la gente entiende que si yo tengo una vivienda, no la estoy ocupando, alguien puede llegar a ocuparla y comprar mi vivienda. ¿Qué es lo que está realmente anunciando el gobierno federal? Mira, el programa que está anunciando el Infonavit quiere decir que aquellas personas que no pagaron cuando adquirieron esa casa, el Infonavit ya demandó, ya recuperó la propiedad y lo que le falta recuperar es la posesión. Hizo un censo y detectaron que donde ya la propiedad es del Infonavit, hay personas habitando ese inmueble y para evitarse el juicio de desalojo, pues obviamente prefiere ofrecerlos en compra o en renta con opción a compra para entregar esa vivienda. Pero no quiere decir que sean casas que tienen propietario,
que estén al corriente en sus pagos. A lo mejor hay un derechohabiente que no ha cumplido su pago como debiera, pero el mismo gobierno anunció que puede tener un beneficio, una reducción en los intereses. Entonces, no es para decir que todas las personas que tienen una casa y que están pagando, se les va a quitar esa propiedad y el gobierno las va a entregar, sino que se trata de casas que ya son propiedad del Infonavit, que recuperó después de tramitar un juicio, porque de lo contrario sería absolutamente ilegal que el Infonavit entregara casas donde no tiene la propiedad, existe un propietario, no se podría hacer jurídicamente. Oye, pero además hay que dejar en claro varios puntos. O sea, por ejemplo, la gente luego decía que solo que hay más afuera, ¿no? A ver, es un programa nacional y solo con créditos del Infonavit. O sea, no aplica para casas que no tengan este tipo de crédito por el mismo esquema que te acabas de decir. Es un programa que va a beneficiar al Infonavit para evitarse pleitos legales muy largos. Es correcto, pero además, mira, yo creo que esa política social incentiva a que la gente mal informada diga, bueno, entonces me meto a la casa el día de mañana. Es que todo el mundo lo pensó eso en un principio, se hizo mucha confusión. El día de mañana el gobierno me va a dar ese beneficio, voy a tener la propiedad y además, mira, por ejemplo, los trabajadores que están constantemente buscando una vivienda, ahora va a resultar que un invasor va a lograr tener primero una casa que el propio trabajador. Es correcto. Entonces yo creo que esa política, a pesar de que el gobierno ya sea propietario nuevamente de esas casas, pues no las puede dejar así. Lo que tendría que hacer es hacer un desalojo del invasor y por supuesto ofrecerla a trabajadores que ya tienen mucho tiempo cotizando y dar mayores beneficios. Claro. Porque si no incentivas a la delincuencia. Imagínate que todos dijeron, bueno, pues métete en unos años, ¿no? Claro, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Ahora, decían en cuanto a las declaraciones que se hacían era que se iba a respetar a aquellos que estuvieran en un juicio, que ya se hubiera puesto una demanda. Por eso yo creo que muchas personas creyeron que era todo este tema de despojo que se ha comentado últimamente, ¿no? Correcto. Que yo pongo una demanda para sacar al invasor, pero no tiene nada que ver con eso. No, absolutamente nada. Ahí si hay un invasor, hay un delito de despojo, el propietario tiene todo el derecho de recuperar la posesión del inmueble, porque la propiedad ya la tiene. Claro, Lo que o sea, no tiene es la entre posesión. particulares, sino que siempre tiene que ver donde el propietario sea el Infonavit. Así es correcto. Eso yo creo que debe quedar muy claro, el propietario es el Infonavit, porque de lo contrario no puede entregar, no puede vender, no puede ceder, es más, no puede rentar un inmueble que no sea del Infonavit. Ok. Nosotros le pedimos a la gente que nos mandara sus dudas, sus comentarios en torno a esto y la verdad es que hubo muchas. Por ejemplo, nos dicen, buen día, mi propiedad del Infonavit está invadida, fui amenazada de muerte. Le cambiaron protecciones y chapas, pero las sigo pagando. Me hacen falta 6 años para terminar. Acudí a la fiscalía, y me dijeron que mejor dejara las cosas así si no quería que me pasara algo a mí o a mi familia. No, eso es muy lamentable, realmente es muy lamentable. Él es el propietario, tiene que continuar con esa denuncia. Digo, desafortunadamente, como ya lo hemos platicado en estos programas, pues hay muchas bandas que se dedican a eso, ¿no? Sí. El gobierno tiene que poner interés en eso porque de lo contrario, pues va a crecer esto. Y sobre todo con este tipo de mensajes que da la misma autoridad, pues entonces todo mundo se puso muy alerta, pero absolutamente ese caso es muy lamentable, tiene que continuar con su denuncia. Pero esa parte, ojo, lo que Abimael nos quiere decir, y ha sido muy claro desde que llegó, este tipo de temas entre particulares son punto y aparte de lo que ha anunciado el gobierno federal. Y es que de ahí viene la confusión y de ahí vienen también muchas de las preguntas de la ciudadanía. Pero también dice, ¿qué pasa con el crédito de las personas que trabajaron durante más de 12 años y ahora ya no pueden trabajar en una empresa? ¿Se les puede prestar un crédito? Y es que cuando hablamos del Infonavit, déjame decirte bien mal que es un mundo. Es un mundo. No sé si nos puedes echar tú la mano, si no, también pues, se puede decir paso, porque decía que ahora ya no trabaja para una empresa, se les puede prestar el crédito para una vivienda. Sí, mira, o sea, si es un derechohabiente, por supuesto, hay programas que el mismo gobierno... Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Te digo, es esa mala información y no precisar en qué casos, pues causa todo este escándalo. La precisión es clara y sencilla. Son casas que ya le pertenecen al Infonavit y que sí puede ceder, sí puede rentar, sí puede vender, pero ya las adquirió. De lo contrario, pues no podría hacer absolutamente nada.
Aquí está un mensaje, está un poquito largo, nos cuenta toda la historia, lo trato de sintetizar. Dice, ¿qué pasa con los que ya tienen 18 años de un crédito aproximadamente? Dice, cuando me otorgaron el crédito estuve pagando. Al año 2 me quedé sin trabajo, después reanudé mis pagos. En ese tiempo me presenté en las oficinas de la constructora porque ellos me dieron las preescrituras. Es correcto. Recibí una herencia, quise realizar el pago, me dijeron que esa casa ya estaba liquidada. Me presenté también en Infonavit y me dijeron que mi crédito no aparecía en pantalla. También en el segundo año invadieron mi casa, metí abogado, pura sacadera de dinero, hicieron el rastro en Infonavit y no estaba el crédito. El nuevo trabajo gestioné para los descuentos, pero no los podía hacer porque necesitaba una hoja que te da el Infonavit. Dice, mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que tenemos créditos y que no han sido posible regularizar, además de que está invadida la casa y las personas que viven ahí ya hicieron antigüedad, ¿no? Además, cuando me pensioné, ¿qué va a pasar con esa deuda? Mira, en este caso yo supongo que hubo un atraso, como lo está comentando. Sí. Él no continuó pagando, pero el Infonavit tuvo que haberlo demandado para poder recuperar esa propiedad. Ajá. Hay muchos casos también donde se emplaza y se demanda a los derechohabientes y no se les localiza y los asuntos se siguen en rebeldía. Ajá. Entonces, si el Infonavit recupera la propiedad, pero ahí el derechohabiente puede impugnar esa determinación, puede impugnar que no se le llamó a juicio correctamente para que se reponga ese procedimiento y él pueda controvertir esa decisión que a lo mejor ya está en sentencia, ¿no? De que el Infonavit ganó un juicio donde no fue debidamente notificado. Y por supuesto el gobierno ya también anunció que hay programas de congelamiento y reducción en el tema de la deuda que tenga, ¿no? Sería una cuestión de analizar, si ya el Infonavit aparece como propietario, pues saber si fue a través de un juicio, que seguramente fue así, donde no fue debidamente emplazado, impugnar esa determinación. Oye, ahora preguntarte un poco, se da este anuncio por parte del gobierno federal, pero ¿qué pasa? ¿Ya se va a aplicar? ¿Tiene que aprobarse en el Congreso? No. ¿Es un programa que es autónomo y dice el gobierno lo aplico a partir de cuándo? O sea, totalmente es un programa del Infonavit, es una determinación del gobierno que no requiere ninguna aprobación del Congreso de la Unión. Entiendo que ya lo están haciendo de forma paulatina, pero volvemos al mismo tema y perdón que sea insistente. No, y es que son es dejar clarísimo. casas que pertenecen 100% al Infonavit. De lo contrario es una ilegalidad y que no se podría hacer. Bueno, ahora ya hay gente preguntando, yo estoy habitando, dice, buenos días, la casa la llevo habitada desde hace 10 años y estuvo sola más de 15 años. Tengo pagos al corriente de agua y predio, más sin embargo, quiero saber cómo hacerle pues, para empezar a pagar la casa habitación. Yo he acudido al Infonavit y me dicen que no hay manera, que si lo podemos orientar. No, precisamente escucharon el programa, hay que acercarse nuevamente con la autoridad para llegar a un acuerdo con ellos, fue público, entonces hay que acercarse nuevamente y ver el caso específico, porque luego hay casos que realmente, a lo mejor ya como decíamos, ya tienen una sentencia y así, ahí sí le dicen, no podemos hacer nada, ¿no? Pero si no ha existido todavía ese juicio, pues probablemente el gobierno, como lo anunció, va a congelar, le va a dar algún beneficio para que ellos se queden con las casas. ¿Por qué? Porque mira, al final al gobierno no le interesa quedarse con miles y miles de casas. Lo que quiere es el flujo. Y por eso se ha ido al extremo, digo, con este tipo de anuncios de que ahora le ofrezco al invasor una casa, ¿no? Y imagínate el mensaje, o sea, a través de un delito te metes a una casa y ahora la vas a tener como propietario. Entonces, sí es importante que ese tipo de anuncios estén completamente medidos, que no sea un llamamiento a todos métanse a estas casas que están desocupadas y el día de mañana les voy a dar una facilidad. Y sobre todo con temas de políticas de vivienda social. Claro. No, porque además lo que decíamos, el mensaje para el resto de los trabajadores que le están ahí macheteando durante años para pagar su casa. Dice, vivo en Tizayuca, y es que también allá en Tizayuca hay muchas de ese tipo de casas. Llegó a censar mi propiedad, llevo pagando mi casa desde hace 18 años. Imagínate una persona que lleva ya 10 años pagando su casa, pero bueno, hago transferencia y lo que me falta y resulta que dicen que tengo mucho tiempo de no pagar y si quiero quedarme en la casa debo pagar al bienestar, pues Infonavit ya no tiene jurisdicción de recibir mis pagos. No sé en qué caso esté
el trámite, pero efectivamente, si no hay juicio, vuelvo a repetir, si no hay juicio donde la autoridad ya los demandó, no, el Infonavit no puede recuperar esa propiedad, primero la propiedad y la posesión. Entonces habría que ver ese caso específico, el estatus en que está, porque te digo, es un mundo de cómo se manejan los créditos. Ok, pero entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? O sea, es que siento que es como un mundo. ¿A dónde se reduce todo esto? ¿Me voy al Infonavit o me voy a una fiscalía? ¿Qué hago? No, en este caso vas con la autoridad, vas con el Infonavit, analizas y que te digan realmente el estatus de tu vivienda. ¿Qué necesito llevar? Pues obviamente la escritura. Tú cuando compraste fue una compra a través de un préstamo con hipoteca. O sea, el gobierno te prestó y te hipotecó la casa. No la pagaste, pues obviamente tiene que demandar para recuperar esa propiedad. Si no lo ha hecho, sigue siendo del propietario, del derechohabiente, y en ese caso, que sigue siendo de él, pues puede tener estos beneficios de que se le congele la deuda y poder pagar. Oye, pero tendríamos que el primer acercamiento, Infonavit. Okay. Y ya de ahí tener esa información para saber si hay un delito de despojo, hay que ir a la alcaldía, si hay un tercero ahí que no tiene una legítima posesión, pues irlo a demandar, ¿no? Pero el primer paso sí sería ir al Infonavit. O sea, esto sería como los remates bancarios del Infonavit. En cierto, bueno, no remates bancarios, precisamente los bancos cuando te otorgan un crédito hipotecan. Cuando dejas de pagarle al banco, ¿qué hace el banco? Va y te demanda a través de un juicio especial hipotecario. ¿Para qué? Para decirte, tú me debes 3 millones, ¿sabes qué? Me vas a pagar con la propiedad, recupero la propiedad, tengo una sentencia que dice que ahora el banco es propietario y el banco, ¿qué hace? Ahora sí lo vende, pero también tiene que desalojar a la persona. Ese es un trabajo muy complicado para los bancos. ¿Qué es lo que se está ahorrando el Infonavit? Exactamente. ¿Por qué? Porque una cosa es, ya acredité que es mi casa, ¿sale? Ya me dejó de pagar el acreditado, ya es del banco y ahora tengo que desalojar a estas personas. Y eso es otro trámite. Por eso muchas veces los bancos venden una cartera, es decir, ya tengo sentencias de estas casas, te cedo estos derechos, te cedo estos derechos litigiosos y ahora tú encárgate de sacarlos. Bueno. Porque eso sí es un trabajo totalmente distinto. Dios Claro. de mi vida. Abimael, ¿dónde te encuentran? Que estaban apareciendo ahí las redes sociales para que puedan buscarte, porque de verdad todos los casos son diferentes. Hay un mundo de diferentes situaciones. Entonces, búsquenlos. Ahí está la página de internet para que puedan buscar a Abimael Zavala Martínez, socio director de Zavala Abogados y especialista en materia inmobiliaria. Que tengan muy buen día. Ana, muchas gracias. Y suerte Lili. con este tema. Claro. Te esperamos pronto. Gracias. Me quedaron varias dudas de varios temas. ¿Te vienes otro día? Claro, con mucho gusto. Compromiso al aire. Ahí está. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más.